Curso: Teoría y práctica del proceso constitucional de habeas corpus. Sesión 1. Proceso de habeas corpus. Aspectos teóricos. Expone Constanza Borea Rykov, profesora de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad del Pacífico. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Alex Ulloa y a nombre del señor magistrado Elder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, se les da la más cordial bienvenida tanto a nuestros alumnos como a nuestros expositores que han tenido la gentileza de aceptar la invitación que cursó el SEC en su oportunidad. Es pertinente mencionar para conocimiento que hemos tenido una gran acogida para el presente curso, superando en horas más de 2.000 inscritos. Y por ello, el día de ayer hemos tenido que comunicar que se iban a aceptar las primeras vacantes en estricto orden cronológico. Debido a la gran cantidad de participantes, lo cual para nosotros es un honor, el presente curso se dividirá en 2 bloques de 45 minutos. En cada bloque, en este caso, nuestra distinguida profesora expondrá alrededor de 35 a 40 minutos, luego de lo cual se absolverán algunas preguntas de nuestros participantes. El participante que desee formular alguna pregunta lo hará a través de un formulario que se les hará llegar oportunamente por este medio. En el segundo bloque se compartirá el link de asistencia. En ese sentido, permítanme dar inicio al curso presentando a nuestra distinguida profesora Constanza Borea Rykov. Brevemente diré acerca de la profesora Borea, que ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, tiene una maestría en Derecho por la Harvard University. Tiene cursos de administración para abogados y política internacional en Yale y Oxford University, respectivamente. Asimismo, es docente de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad del Pacífico. Asimismo, es docente en la Maestría de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es asociada principal del área de litigios del estudio jurídico Borea Abogados. Recibimos con el mayor cariño y aprecio a la doctora Borea y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Bueno, ya saben, mi nombre es Constanza, estoy contenta de estar acá, los voy a acompañar en esta clase teórica sobre habeas corpus. Pero antes de empezar, quiero agradecer la invitación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y sobre todo en esta clase, porque el habeas corpus es mi segundo proceso favorito, así que estoy muy feliz de estar acá. Me lo parece el primero, por cierto. Y bueno, de compartir además el curso con los doctores Camacho y Suárez, quienes van a dictar la parte procesal y la parte sobre la jurisprudencia del TC, que es tan importante, ¿no? Y sobre todo estar acá con todos ustedes y agradecida por la acogida que ha tenido el curso. Bien, voy a compartir pantalla para que puedan ver mi PowerPoint. ¿Lo pueden ver? Sí, profesora. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ampliarlo un poquito. Listo. Bueno, entiendo que el curso está dirigido sobre todo a estudiantes, quizás por ahí algunos abogados que quieren refrescar algún concepto. Entonces, antes de hablar propiamente del habeas corpus, yo quería retroceder hasta el comienzo para poder hablar de la naturaleza de los procesos constitucionales. Eso es súper importante porque de esto además
se desprende todo lo que es el habeas corpus, todo lo que es igual el amparo, los procesos de cumplimiento, etc. Los procesos constitucionales son distintos de todo el resto de procesos. Tienen otra naturaleza, tienen otras reglas. Si hablamos de habeas corpus, no podemos pensar automáticamente en el proceso penal, como suelen hacer quizás porque se parece el tema o porque está de cierta manera relacionado, ¿no? Igual que como si hablamos del proceso de amparo, no podemos pensar automáticamente en uno civil. Entonces, de cierta manera, tenemos que olvidarnos un poquito sobre cómo funcionan los procesos ordinarios. ¿Okay? Los procesos constitucionales tienen una lógica distinta, que es la que los hace tan especiales. Primero que todo, por su finalidad. El objetivo de los procesos constitucionales, creo que acá ya todos lo tenemos que saber, es la tutela de los derechos fundamentales. Esto es lo que va a determinar todas las actuaciones del proceso y va a terminar siendo algo así como una muletilla. En mi clase, por ejemplo, siempre hablamos de esto es la muletilla. Casi todas las preguntas que tengamos, cualquier duda que tengamos, oye, ¿cómo funciona el proceso? ¿Qué cosas sigue? Etcétera. La respuesta casi siempre va a estar acá, lo que sea que proteja de mejor manera los derechos fundamentales. Entonces, esta finalidad realmente es algo que tenemos que tener en cuenta para hablar de todo el habeas corpus. El rol del juez es, digamos, lo segundo que lo distingue y que es muy importante porque el juez en estos casos tiene un rol distinto al de los procesos ordinarios y asume un rol de director. Su trabajo no es solo decidir cuál de las dos partes tiene razón, sino que su trabajo es precisamente que se cumpla con la finalidad, que es proteger los derechos fundamentales. Eso también se liga con el tercero, que es los principios que orientan el proceso. Me van a disculpar porque estoy con tos, o sea que por ahí voy a tener alguna interrupción. Pero bueno, ya lo han visto seguramente en el Código Procesal Constitucional, el antiguo, el nuevo. Los procesos constitucionales tienen distintos principios que los guían, ¿ok? La dirección judicial del proceso, la economía, mediación, gratuidad, etc. Y en el proceso habeas corpus esto es clave, sobre todo la elasticidad. Mañana que van a ver la parte procesal seguramente van a hacer más hincapié en esto, pero es importante desde la parte teórica, ¿ok? Acá realmente no importan mucho las formalidades. Todas las formalidades tienen que ceder ante la finalidad, que es la protección de los derechos fundamentales, la muletilla, ¿no? Y cuarto es que es un proceso de urgencia. Entonces, estas tres características son las que hacen este proceso tan distinto y son las que van a guiar todo lo que van a ver en este curso. Ahora sí, ya con esto acá, bueno, pues yo comí una sentencia que me parecía interesante donde los explica, pero eso también lo pueden ver en el código, en el nuevo código. Con esto creo que ya podemos empezar a hablar sobre habeas corpus propiamente. Creo que es sencillo, más o menos todos sabemos que el habeas corpus es el proceso que está diseñado para tutelar la libertad. Esto es clarísimo, pero el tema acá es ¿qué se entiende por libertad? La libertad, el Tribunal Constitucional habla de la libertad física en toda su amplitud, habla también sobre las restricciones, sobre la alteración, sobre la amenaza, sobre el ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir la libertad para el habeas corpus? Uy, se me cuela esto. A ver, pese a que estamos diciendo que es el proceso que tutela la libertad, el objeto puede ser de todas maneras un poco distinto según el país o según el momento. Inicialmente, el habeas corpus surge para proteger a la persona ante detenciones arbitrarias y tenía como finalidad lograr la libertad de una persona. Alguien que han atrapado de manera equivocada, ¿no es cierto? Pedir la libertad. Y así se veía desde Roma, que se llamaba el interdicto homine libero exhibendo, y seguramente muchas personas han escuchado hablar también cómo este habeas corpus se utilizaba en Inglaterra, que ha sido un proceso muy desarrollado por allá, ¿no es cierto? Y en el Perú, de hecho, se incorpora
en 1897, primero de manera legal, luego ya constitucional, y se incorpora con la finalidad también de proteger a las personas frente a detenciones arbitrarias. Casi que exclusivamente eso, ¿no es cierto? Y luego es que este proceso se amplía, y de esta manera, ya en la Constitución de 1993, el habeas corpus ya no solo protege a las personas ante la detención arbitraria, sino que también comprende los derechos conexos. ¿Okay? Esto va a ser súper importante, vamos a ver más adelante la tipología del habeas corpus, entonces hay que tener bien clarito qué es qué. Es por eso que el artículo 201 que he citado ahí en la Constitución dice que protege contra el hecho de omisión que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Ok, ¿qué quiere decir entonces libertad individual? ¿Libertad individual es lo mismo que detención arbitraria? Esta es una pregunta bien frecuente cuando se habla de habeas corpus, y no es lo mismo, ¿ok? La libertad individual y la libertad personal son cosas distintas, que se van a relacionar, ¿no es cierto? Se van a relacionar así como género-especie. Entonces, la libertad individual viene a ser un derecho continente, que engloba muchos otros derechos que están referidos a la libertad y que incluye también la libertad personal. A modo de ejemplo, cada uno va a poder ver en su código que el artículo 33 establece una lista, es un listón, ¿no es cierto?, que incluye derecho a la integridad, a no ser exiliado, a no autoincriminarse, a que no te voten del país, a no ser expatriado, a poder transitar libremente por los lugares públicos, al servicio, bueno, no ser sometido al servicio militar, a no ser detenido por deudas, etc. Esta lista que tiene el nuevo Código Procesal Constitucional es importante que todos sepamos que no es taxativa, ¿ok? Es enunciativa. Es decir, que eventualmente pueden aparecer más derechos que forman parte de esta libertad individual o que se pueden interpretar de otras formas también, ¿no es cierto? Todos sabemos que los derechos no son estáticos, sino que van evolucionando junto con nosotros. Entonces es importante tener en claro lo que es la libertad individual y luego tenemos la libertad personal, que como les comentaba, forma parte del derecho a la libertad individual. Y la libertad personal sí se refiere concretamente a esto que todos asociamos con el habeas corpus, ¿no es cierto? Tu libertad física, tu libertad ambulatoria, que nadie te detenga por las puras de manera arbitraria, que no te internen, etc. ¿Ok? Esta es la diferencia entre los derechos de libertad individual y libertad personal. Y va a ser muy importante porque, como les estaba diciendo, el habeas corpus también incluye la posibilidad de cuestionar la vulneración de derechos conexos y, en general, es un poquito más amplio de lo que existe en otros países. Ahora, la libertad personal, creo que también, no sé si esto vendría a ser parte de constitucional desarrollo de derechos, pero es fundamental para poder plantear un habeas corpus, es parte de la clase teórica, es qué significa este derecho. Y esto está bien establecido también en la Constitución, que dice que nadie puede ser detenido salvo que haya un mandamiento del juez que esté escrito, que esté motivado, o cuando es la policía en caso de flagrante delito. El flagrante delito, pero ya lo saben, es cuando hay una inmediatez temporal, una inmediatez personal. Por ejemplo, que estás robando algo, viene la policía y los agarra en el acto. Eso es flagrancia, ¿ok? En esos casos, y en el caso que también haya un mandato del juez, entonces ahí se trata de supuestos permitidos para limitar la libertad. Fuera de estos dos, no se puede limitar la libertad física de las personas. Y también con esto existe lo que se llama el plazo, ¿no es cierto? Entonces sabemos que si alguien, de todas maneras, no sé, lo agarran en flagrancia, tiene que ser puesto en disposición del juez en un plazo máximo de 48 horas, o si está en un lugar muy alejado, entonces lo que tome llegar, digamos, al juez. Y más allá de ese plazo, la detención es arbitraria.
Entonces, estos van a ser los supuestos, digamos, clásicos, ya los vamos a ver en un ratito, por los cuales se interpone el habeas corpus, cuando estamos hablando de libertad personal. Y también, como hemos visto, los que incluyen a la libertad individual. Además de estos derechos, el habeas corpus actualmente incluye también la posibilidad de cuestionar derechos conexos. Entonces a veces uno se pregunta, ok, pero ¿qué es un derecho conexo? ¿Cuándo es un derecho conexo? ¿Cuándo no? Acá en la jurisprudencia ha variado un poquito antes del Código Procesal Constitucional del 2004, basada con que el derecho se considere conexo en su contenido, ¿ok? Es como parecido a la libertad, se ha relacionado, viene por ahí, vienen habeas corpus. Pero posteriormente, ya con el Código del 2004, sí se empezó a requerir que esté conectado a la libertad, ¿ok? Y hasta el día de hoy la jurisprudencia se requiere que cuando se plantea un habeas corpus por la tutela de un derecho conexo, este se encuentre relacionado con la libertad, que tenga incidencia, ¿ok? Entonces procede cada vez que se afecta uno de los contenidos de la libertad individual. Claro, esto ahorita parece quizás un poquito así abstracto, un poco etéreo, etcétera. Vamos a poner algunos ejemplos. Acá les he citado, acá abajito, una lectura bien interesante de la ex magistrada Marianela Ledesma, que justamente habla sobre los derechos conexos y desarrolla algunos casos bien interesantes del Tribunal Constitucional. Quizás lo van a ver también en la última clase, pero es interesante ver cómo es que se relaciona para ver cuándo procede y cuándo no procede. Entonces, por ejemplo, hay un caso bien bonito en el cual se tutela el derecho a la libertad de creencia por habeas corpus. Y uno diría, pero ¿cómo está relacionado eso con la libertad individual, con la libertad física, etcétera? Ese es un caso de derecho conexo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso en particular, la demanda se había interpuesto contra un hospital porque habían dictado la retención del cadáver de una persona porque no había pagado, creo que eran 2.000 soles, porque le faltaba pagar la cuenta, etcétera, y no dejaban a la familia sacar el cuerpo, no dejaban a la familia sacar el cuerpo y hacer todos los rituales que estaban relacionados a su religión. Entonces interponen el habeas corpus. ¿Por qué? Porque es un proceso urgente, como hemos visto, ¿no? Si se interpusiera, imagínense, un amparo, ¿cómo se va a resolver esto, no? ¿En qué estado estaría el cuerpo? Entonces, ahí se relaciona y dice, oye, estamos hablando de libertad de creencia, de religión, etcétera, que normalmente se protege por el habeas corpus, pero en este caso está relacionado a una libertad física, porque necesitamos el cuerpo de esa persona y lo estás reteniendo, ¿ok? Entonces acá el Tribunal Constitucional dijo, sí, bueno, efectivamente, en este caso la lesión de la libertad de creencia es una consecuencia de que se ha lesionado otro de los derechos en la libertad individual. Lo mismo con la educación, por ejemplo, ¿no? Ahí he señalado algunos casos, seguramente hay más, pero en estos casos unos internos interpusieron habeas corpus a efectos de que se les permita estudiar dentro del establecimiento. De nuevo, se trata de un derecho, la educación, que normalmente encontraría tutela en un amparo, pero por la situación particular en la que está el demandante, los internos, ¿no es cierto?, que están privados de su libertad, entonces tiene incidencia y se habilita, ¿ok? La visita íntima, aunque no lo crean también, los regímenes de visita, ¿no es cierto? La salud. Hace relativamente poco el Tribunal Constitucional emitió una sentencia de estado de cosas inconstitucionales, era un habeas corpus, precisamente para tutelar el derecho a la salud de los internos, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, acá lo que se trata de ver es si el derecho que uno busca tutelar está relacionado o no a la libertad. La forma más fácil de evaluarlo es, ¿se encuentra en prisión o no se encuentra en prisión? ¿No es cierto? Es como fácil, pero hay más situaciones, porque como hemos visto, ¿no es cierto?, también está referido a las restricciones que puedan haber en la libertad de uno, los obstáculos que se pongan, por ejemplo, los seguimientos, etc. Entonces, esto es lo que se llaman los derechos conexos. Además de los derechos conexos,
también se puede interponer el habeas corpus, bueno, forma parte de, ¿no es cierto?, contra resolución judicial, pero a mí me gusta separarlo porque es distinto. Seguramente lo van a ver en la clase de mañana, también en procesal, el proceso tiene una lógica distinta. Entonces el habeas corpus también cabe contra resolución judicial, de nuevo, tiene que tener incidencia en la libertad. Ya lo van a ver seguro cuando se trata de cuestionar a veces resoluciones de fiscalía que no disponen ningún tipo de restricción, límite en la libertad. Ahí el tribunal le ha dicho, hay que tener cuidado, ¿no? Quizás en algunos casos que están relacionados, siempre hay que establecer cuál es la incidencia en la libertad. Y acá es interesante porque muchas veces se hablaba antes de cuándo se puede interponer este tipo de demandas, ¿no es cierto? Si cabe proteger únicamente derechos procesales o también derechos sustantivos. Y lo que se ha establecido a partir de Apolonia Colca es que se pueden proteger ambos, ¿ok? ¿Por qué? Porque una sentencia va a ser arbitraria, una sentencia va a ser un proceso irregular cuando se vulnere cualquier derecho contenido en la Constitución. Derechos que se suelen ver en esos casos son, por ejemplo, presunción de inocencia, aunque es un poco complicado, ¿no es cierto? Legalidad, retroactividad de la ley penal, etcétera, ¿no? Y lo importante en estos casos es que, disculpen que tengo un sonido. Lo importante en estos casos es que el habeas corpus no se puede referir a inocencia o culpabilidad, ¿ok? Eso es súper importante, porque no se trata de discutir de nuevo lo que se ha visto ya en un proceso ordinario, sino que se trata de discutir únicamente, como estábamos viendo, la vulneración de los derechos a la libertad y derechos conexos, ¿ok? No determinar inocencia o culpabilidad. Por eso es que normalmente la pretensión en un proceso de habeas corpus contra resolución judicial es que se declare la nulidad y que sea el órgano jurisdiccional ordinario quien vuelva a pronunciarse. Pero de ninguna manera se pronuncia el juez constitucional, ¿ok? Esto es súper interesante, a mí me encanta poner en clases este caso de Juliana Yamoja, seguramente muchos lo han visto, quienes practican, quienes ejercen derecho constitucional, seguramente lo usan, porque este es el caso, digamos, donde se ha desarrollado con más énfasis quizás la debida motivación de las resoluciones judiciales y todos los vicios que esta contiene, ¿no? Pero en este caso de Juliana Yamoja es interesante, no sé si alguien se acuerda, pero es una joven de 18 años, tenía en ese momento, era universitaria, estudiaba Derecho, y se le acusó de haber matado a su madre. Y acá, bueno, no les voy a contar todo el caso, no tenemos tiempo, pero es interesante ver qué es lo que se puede cuestionar en un habeas corpus. Perdón, está viendo el chat. ¿Qué es lo que se puede cuestionar en un habeas corpus? Entonces, finalmente la condenaron, primero la condenaron a 20 años, luego le bajaron la condena a 12 en el ordinario, y ella presentó su habeas corpus porque lo que habían hecho en la Corte Suprema y en la sala era considerar que ella había apuñalado a su madre 65 veces, ¿no? Como lo ven en la pantalla, claro, los medios de comunicación siempre son peores, digamos, para el sensacionalismo, ¿no es cierto? Joven universitaria mata a su madre 65 cuchilladas, ¿no? Entonces, ella, obviamente, su teoría del caso es que ella era inocente, pero lo interesante es ver cómo plantea el habeas corpus. Y ella acá dice, la vulneración que hay es a la debida motivación. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la sala, lo que ha hecho la Corte Suprema, ha sido no considerar que esas 65 cuchilladas que le dice la prensa no han sido profundas. No es como que alguien vaya allá, como película de terror, ¿no es cierto? Sino que solo había habido una profunda y el resto habían sido superficiales. Creo que habían 3 medianas, esos detalles ya los van a ver en la sentencia, quien lo quiera revisar, ¿no? Pero solo había habido una profunda y 4 superficiales. Entonces ella dice, esto cambia el sentido de las cosas, porque con esta motivación incorrecta de decir que hay 65 cuchilladas,
implicaría que hay una especie de alevosía, que uno lo ha planeado, que es así, cuando en realidad no fue así, ¿no? Y entonces el Tribunal Constitucional eventualmente saca fundado el caso por muchos temas de motivación. Les recomiendo esta sentencia. Hoy día no tenemos tanto tiempo para revisarla al fondo, pero es bien interesante y la menciono porque precisamente como el habeas corpus no ve temas de fondo, hay que tener cuidado en qué cosa planteamos, ¿no es cierto? Hay cosas que pueden parecer de fondo porque uno puede plantear el argumento diciendo, oye, no fueron 65, pues ya fueron tanto, y puedes plantearlo como un vicio de motivación, que eso es algo que sí se puede evaluar y que tiene una incidencia en efectivamente la libertad física. ¿Ok? Entonces, más o menos esto es lo que uno ve cuando habla de el objeto del habeas corpus. Y en ese sentido, lo que ha desarrollado el Tribunal Constitucional para hacerlo un poquito más fácil es una tipología de habeas corpus. ¿Ok? Entonces, lo que se ha hecho es separar distintos tipos de habeas corpus. El tribunal ha reconocido 8 tipos de habeas corpus, pero únicamente dejar en claro que esta tipología es simplemente con fines pedagógicos, ¿ok? Es para que se entienda quizás más fácil o más rápido todo este objeto del que estamos hablando, ¿no? Porque hablamos de libertad individual, hablamos de libertad personal, hablamos de derechos conexos, entonces podría enredarse un poquito, entonces tiene fines pedagógicos, pero no es necesario ustedes cuando presenten una demanda que pongan, se presenta un habeas corpus correctivo, se presenta un habeas corpus tal, ¿ok? Es para poder entenderlos. Entonces, el primero del que habla el Tribunal Constitucional es precisamente el reparador o el clásico. Esa es una sentencia que ustedes ya seguramente han visto en los materiales de este pequeño curso, ¿no es cierto? Se las recomiendo, también es muy clara. Y cuando hablamos del habeas corpus reparador o clásico, es literal el clásico. Es el habeas corpus como surge. El habeas corpus para proteger una privación arbitraria o ilegal de la libertad física de ti mismo. ¿Que se da cuándo? Como hemos visto, la libertad física solo puede ser restringida de dos maneras, ¿no es cierto? Mandato motivado del juez o flagrancia. Entonces, ¿cuándo es que procede este tipo de habeas corpus? Cuando son detenidos sin que exista un mandato del juez, cuando son detenidos sin que exista flagrancia. Por ejemplo, si están, por decir ahorita el tema está, no sé si de moda sería la palabra, ¿no? Están en una protesta pacífica y los agarran y los meten los detienen, ¿no? Están en prisión. ¿Ha habido flagrancia? ¿Ha habido mandato motivado del juez? ¿O es una detención arbitraria? En esos casos es que entra el habeas corpus reparador, ¿no es cierto? O también estábamos viendo que la libertad física también implica este plazo para ser puesto en disposición del juez, ¿no es cierto? 48 horas. ¿Qué pasa si es que ustedes los detienen, ¿no es cierto? Y, no sé, vienen feriados nacionales, puentes, etcétera, no sé qué, se quedan una semana, no los ponen en disposición del juez. Esa es una detención que se torna ilegal, que se torna arbitraria. Y en estos casos es que procede también un habeas corpus reparador, ¿ok? Y este habeas corpus reparador lo que busca precisamente es que los dejen en libertad ya, en ese momento. Y por eso van a ver seguramente mañana en su clase de procesal, es que este tipo de habeas corpus inclusive tiene un procedimiento distinto, no es igual que el otro. Cuando ustedes interponen un habeas corpus reparador clásico, una detención arbitraria, el juez en ese momento puede agarrar sus cosas e irse con ustedes a ver qué es lo que pasa, e irse con ustedes al centro de detención. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el mandato de esta persona? ¿Por qué lo han agarrado? Ah, listo. No tiene que escuchar a la otra parte, es totalmente unilateral. Puede dictar su decisión ahí
y se van y está en libertad. Ese precisamente es el habeas corpus clásico, la manera como nace, lo que les decía el interdicto, la ejercía de Inglaterra. Esta es la finalidad, ¿ok? Y también a veces uno piensa mucho que es contra lo público, ¿no? Ahorita vamos a ver quiénes son los sujetos del habeas corpus, pero no solo eso, también puede ser contra privados. ¿Qué pasa si es que una persona quizás mete a alguien en un centro de rehabilitación contra su voluntad? ¿Puede? ¿No puede hacerlo? ¿Qué puede hacer la persona que está dentro? ¿Qué pasa una persona quizás con discapacidad que es sometida contra su voluntad a un centro, ¿no es cierto?, para que viva ahí? Entonces ahí vemos también cómo estos supuestos no son solamente, digamos, algo que, no sé, que pasa excepcional, etcétera, sino que es algo que puede pasar y que lamentablemente pasa. Entonces hay que tener en claro cuáles son las reglas, cuándo es que hay que acudir a este tipo de habeas corpus, que como les digo es bien importante, este sí, diferenciarlo porque va a tener un procedimiento distinto, más rápido, ¿ok? Donde podemos exigirle más al juez. En segundo lugar, se habla del habeas corpus restringido. Y ahí los nombrecitos ya te dicen más o menos lo que es, o sea que no tiene mucho misterio, pero ahí ya no es cuando hay una detención arbitraria, sino literal cuando te restringen tu libertad física, tu libertad de locomoción, cuando te ponen obstáculos, cuando no puedes moverte, cuando no puedes hacer todas las cosas que quieres hacer. Por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan ya, pero hubo una época que estaba súper de moda poner rejas en las calles, ¿no? Por un tema de seguridad, ¿no? Decían no, los vecinos, no, vamos a poner una reja acá que no pase nadie. Pero eran calles públicas. Entonces, ahí hay un tema de obstaculización del derecho a la libertad física. ¿No es cierto? No me dejan pasar ese lugar que es público. O no dejarte utilizarte ciertos accesos para llegar a tu casa. También había casos, de hecho los de la reja lo resolvió el Tribunal Constitucional, me parece, ordenando que tiene que sacar las rejas. Hace poco vi uno de La Molina, me parece también, ¿no es cierto? O por ejemplo, también se da cuando tienes a alguien que te está siguiendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que estás en una investigación y te siguen, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que te ponen citaciones injustificadas? O puede ser que te pongan unas reglas de control que también consideras que son injustificadas, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos se considera que están limitando tu libertad, ¿ok? Entonces, acá entra lo que se llama este habeas corpus, que es el habeas corpus restringido. No sé si estamos bien por acá. El habeas corpus correctivo es el que está relacionado a la forma como se cumple una pena. Quizás este va a ser el que va a estar más relacionado con estos derechos conexos de los que hablábamos, ¿no es cierto? Tiene como finalidad que la privación de libertad a las personas que están en la cárcel, etcétera, tengan unas condiciones que sean razonables y que sean proporcionales. Entonces, acá tenemos estos casos de salud. Les comentaba de los internos que, por ejemplo, interpusieron un habeas corpus porque tenía, me parece, problemas respiratorios y no tenía acceso a doctor, o otros que tenían un tipo de tratamiento en otro centro y cuando lo trasladan a otro centro penitenciario ya no le dan el mismo tratamiento, ¿no es cierto? O acá estaría también el de la visita íntima, que les decía, ¿no? O en general, del régimen de visitas. ¿Qué pasa si es que no tienes acceso al régimen de visitas? Si no tienes acceso a la educación. Y sabemos que el fin de la pena es la resocialización del reo, ¿no es cierto? Y su reincorporación a la sociedad. Entonces, todos estos derechos que son
normalmente, teóricamente, protegidos por el amparo, cuando están relacionados a la forma como se cumple una pena, pueden ser protegidos también por el habeas corpus, en este que se llama el habeas corpus correctivo. Ya van a ver seguro que ese habeas corpus correctivo, los restringidos, tienen un trámite distinto, no tan distinto, pero lamentablemente se tienden a alargar un poco más, quizás por la carga procesal, por una cosa u otra. Seguramente van a ver que lamentablemente la urgencia no se llega a cumplir de cierta manera como tendría que ser. Entonces tenemos este caso, ¿no es cierto?, que se salió en pandemia en el 2020, creo que fue el estado de cosas inconstitucional, para proteger precisamente el derecho de salud de las personas que estaban en prisión, y que salió y fue un caso genial, porque además ayudó muchísimo a salir del hacinamiento en contexto de COVID, etc. Pero una de las cosas interesantes en ese caso es que si uno leía la sentencia se daba cuenta que la demanda había sido interpuesta en el 2014. Es decir, que había sido resuelto 6 años después. Entonces ahí vamos viendo algunos de los problemas de los habeas corpus que seguramente van a ver, pero por lo cual hace interesante hacer esta distinción, ¿no es cierto? Porque cuando se trata de clásico, hemos visto, el juez inclusive puede estar ahí y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo solucionamos este tema? ¿No? Creo que me quedo acá para las preguntas y luego regresamos con el resto de los habeas corpus, si te parece, Alex. Claro que sí, estimada doctora. Para la sección de preguntas, vamos a considerar las que sean más pertinentes en relación a la sesión dictada, ya que en principio tenemos un gran número de preguntas, dado la cantidad de asistentes. No todas las podemos realizar en estos breves 5 minutos, pero sí vamos a seleccionar las más pertinentes que estén relacionadas con la sesión, con esta primera parte de la sesión que acaba de dictar la doctora Borea. Una primera pregunta sería la del señor Rodolfo Neira Basalar, que pregunta lo siguiente: ¿es posible la interposición de una demanda de habeas corpus contra disposiciones fiscales, aun cuando no esté en juego la libertad personal, o sería amparo? A ver, les voy a proyectar otro PowerPoint ya que tiene esta respuesta. Solo que eso no lo había previsto para esta clase. Pero para que lo vean, porque tengo ahí en este PowerPoint un montón de sentencias. Solo que no sé cómo salir de esta página. Allá, dejar de compartir. Listo. Vamos a compartir ahorita. Esto. ¿Ven este PowerPoint que comienza con contrainvestigación fiscal? Sí, sí se aprecia. Ok, perfecto. Ok, la respuesta está acá. Ya hemos visto que el habeas corpus, como les decía, protege la libertad, ¿no es cierto?, individual, personal y derechos conexos, siempre que tengan una incidencia en la libertad. Entonces, cuando hablamos de un habeas corpus contra la investigación fiscal, vamos a tener que preguntarnos, ok, ¿pero incide en la libertad o no? Entonces, normalmente la actuación del Ministerio Público no incide en la libertad, porque lo que hace el Ministerio Público es pedirle al juez y el juez decide, ¿no es cierto? El Ministerio Público pide la prisión preventiva, pero quien determina si va o si no va es el juez, ¿ok? En términos generales, el Ministerio Público no tiene las facultades coercitivas para restringir o para limitar la libertad individual. Sus actuaciones son postulatorias, no son decisorias, ¿ok? Entonces, normalmente si uno quiere atacar lo que dice el Ministerio Público, o se hace dentro del proceso penal, que también tiene una fórmula y que también se puede hacer, digamos, ya ante el juez, etcétera, o se puede hacer en todo caso mediante el amparo. Pero hay algunos casos donde sí se va a permitir el habeas corpus contra los actos del Ministerio Público. Y acá lo que les decía hay que preguntarnos, ok, ¿incide o no incide en la libertad? ¿Cómo? ¿Ok?
Entonces el Tribunal Constitucional justamente ha dicho eso, ¿no? Hay algunos casos donde sí puede incidir. Por ejemplo, cuando se afecta el ne bis in idem, la cosa juzgada, el plazo razonable de la investigación, ¿no? Supongamos que ustedes ya han sido investigados por, no sé, delito A, no me voy a inventar ningún delito, porque no han sido investigados por el delito A, se decidió no formular acusación, se decidió no formular nada, etc. Y luego el Ministerio Público les vuelve a abrir contra el delito A, ¿no? Entonces los está sometiendo de nuevo a un procedimiento que tiene como finalidad restringirles la libertad, ¿no? ¿O qué pasa, por ejemplo, si la investigación dura años? Entonces, ahí también, de cierta manera, se está poniendo en juego su libertad porque se les está sometiendo a esta situación en la que ustedes no saben qué va a pasar y termina siendo arbitraria, ¿no es cierto? Entonces, va a depender mucho del caso en concreto, va a depender mucho de cuáles hayan sido las actuaciones, qué sea lo que se esté pidiendo, etc. La regla general es que no, pero podría ser, ¿ok? Excelente, mi estimada doctora. Finalmente, una segunda pregunta para este primer bloque, planteada por el señor Frank Alexander Díaz Valiente. Pregunta lo siguiente. ¿Se podría hablar hoy en día, de una evolución constante del proceso de habeas corpus? ¿Cuáles de todos los tipos de habeas corpus es utilizado mayormente? ¿Cuál de todos los tipos de habeas corpus es utilizado mayormente? No lo sé, creo que esa es una estadística que tendría el Tribunal Constitucional, quizás. Pero lo que sí hemos visto, no lo tengo acá, en el PowerPoint, pero creo que depende de la época, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de la pandemia, el habeas corpus era un proceso utilizado, pero quizás no tanto. Y uno va viendo las memorias del Tribunal Constitucional, ahí los invito a buscarlas, en la web están, van a ir viendo que justamente en los años de pandemia suben las demandas de habeas corpus, suben las resoluciones de habeas corpus. ¿Por qué puede haber sido en ese momento? ¿Se acuerdan que detenían a la gente por ir a comprar pan, por salir a pasear a su perrito al costado de la calle, etcétera? Todas las cosas que veíamos en las noticias en ese momento. Entonces, ¿de a qué vienen más las demandas de habeas corpus? Creo que va a depender de la situación en la cual estemos viviendo como país, ¿no? Hace unos años creo que estaba referida efectivamente a las detenciones arbitrarias, el habeas corpus reparador clásico, ¿no? Eso me parece en los años pasados. Quizás lo que también hay mucho, creo, es habeas corpus contra resoluciones judiciales, ¿no? Y eso es algo que también vemos mucho en las noticias. Quizás el habeas corpus contra resoluciones judiciales es todo un tema, porque se rige bajo las mismas reglas del habeas corpus, quiere decir que no se hace cosas juzgadas y se en contra, lo puede presentar quien sea, y entonces se hace ahí como un laberinto. No sé si se acuerdan ustedes el caso de Fujimori, que habían inclusive varios habeas corpus a la vez contra la misma sentencia, ¿se acuerdan? Y interpuestos por distintas personas e inclusive en distintas también jurisdicciones, ¿no? El habeas corpus que salió eventualmente contra resolución judicial creo que se interpuso en Ica, y luego su abogado había interpuesto otro en Lima, y entonces el problema con el habeas corpus contra resolución judicial, y por lo cual me parece que también es bastante utilizado, es ese, ¿no? Que se puede utilizar varias veces, y cualquiera, ¿no? Una vez alguien me decía, mi abogado es un especialista en habeas corpus, ha interpuesto 7 habeas corpus contra tal resolución, y yo, ok, pero eso creo que también es un indicador, ¿no? Que siempre se puede interponer otro y otro y otro, ¿no? Quizás ese también puede ser. Y que hay una evolución, sí, yo también creo que hay una evolución, como hemos visto, surge, ¿no es cierto?, únicamente como este reparador, como la libertad física pura y dura, ¿no? Y luego se expande a todas estas otras formas, ¿no? Como hemos visto, ponte el correctivo es bien interesante porque cuando hablamos de prisión, en realidad ahí el Estado tiene el monopolio de
todo lo que haces. No es como la vida normal que uno decide qué voy a almorzar hoy día, a qué hora me voy a ir a dormir, si es que mañana saco cita con el doctor, tengo esa salud, etcétera, etcétera. No, en prisión toda tu vida está regida por lo que diga el Estado. Te despiertas a la hora que dice el Estado, te vas a dormir a la hora que dice el Estado, tienes patio a la hora que dice el Estado, comes lo que dice el Estado y trabajas en lo que dice el Estado que trabajes. Porque no es que hayan otras opciones. Habrá manualidades, habrá tal cosa, habrá tal otra. Entonces, surge este habeas corpus ponte correctivo también por eso, ¿no es cierto? Que está muy relacionado a cómo vives dentro. Entonces, sí, va evolucionando, creo, con las necesidades que vamos teniendo como sociedad y que está ligado mucho también al momento. Gracias por las Gracias. preguntas. Muchísimas gracias, profesora Borea. Excelente participación. Vamos a, de repente, si gusta, toma un poquito de agüita, doctora. Sí, porque ahí el trabajo de dialogar es bastante arduo. Vamos a dar inicio a este segundo bloque, también de una hora académica, 45 minutos. Se solicita a los participantes, si es que tienen a bien plantear preguntas, las mismas se encuentren vinculadas a la sesión, a la charla del día de hoy, ya que hemos podido apreciar que se plantean varias preguntas procedimentales, que quizás también las podamos abordar el día de mañana. En ese sentido, estimada profesora Borea, la dejamos en el uso de la palabra, de unos 35 minutos aproximadamente para que pueda concluir con sus apreciaciones y posteriormente también plantearemos algunas preguntas de nuestro público usuario. Adelante, gracias. Genial, muchas gracias. Sí, yo quizás ahorita no me estoy explayando, ¿no es cierto?, en todos los pormenores de la habeas corpus, porque sé que tienen 2 clases que siguen mañana, que seguramente van a estar muy buenas. Igual todas las preguntas también son bienvenidas, porque como están muy relacionados, no hay ningún problema en resolverlas, ¿no? Igual, como han visto, esto no estaba preparado para hoy, pero tengo mis PowerPoints de mis otras clases, o sea que si podemos resolver algunas preguntas, igual ahí vemos cómo hacemos, ¿no? Bueno, entonces, para seguir un poco con la tipología, tenemos el habeas corpus. Ay, perdón, no estoy proyectando. Estoy aquí subrayando, no estoy proyectando. Ahí estamos. Listo. Tenemos el habeas corpus, perdón, preventivo. En el habeas corpus preventivo, como le dice su nombre, es preventivo cuando hay una amenaza de violación del derecho a la libertad. ¿Okay? En estos casos, aún no se ha concretado la violación del derecho a la libertad, pero acuérdense que siempre tiene que ser la amenaza cierta e inminente. ¿Okay? Esto es súper importante en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Creo que actualmente no se menciona explícitamente en el nuevo Código Procesal Constitucional, corrígame si me equivoco, pero de todas maneras es algo que está muy presente en la jurisprudencia del tribunal. ¿Ok? Entonces, la amenaza cierta e inminente, ¿cuándo se podría dar? ¿Qué ejemplo podría haber? Y tenemos, no sé si es que lo leyeron, pero el mismo caso de la sentencia que está acá, que está en el material de hoy. Es el caso de una señora que me parece que ella no estaba involucrada en el juicio, pero la mandan a guardar en consignación judicial un ropero, me parece que es. Voy a abrir mi sentencia. Y bueno, ella lo guarda en consignación, etcétera, y eventualmente el juez le dice, oye, ¿sabes qué? Ponlo a disposición del juzgado. Y la señora dice, o sea, ok, está a disposición del juzgado, pero ¿cómo? Y el juzgado responde, tráelo al juzgado. Y la señora pone ese escrito y dice, oye, no tengo los medios físicos o económicos para llevar este ropero y cargármelo hasta el juzgado, o sea, está en mi casa. Y el juzgado considera que lo que ha hecho la señora es simplemente un desacato que no ha cumplido, etcétera, y hace un mandato de detención en su contra, por no entregar un ropero.
básicamente. No me acuerdo si es un ropero o no un ropero, lo tienen en su sentencia en los materiales del curso. Pero entonces, en este caso, la señora interpone este habeas corpus precisamente porque dice, oye, hay un mandato judicial en mi contra que es vigente, me van a atrapar, hay una orden de captura por esto, que no es delito, no hay ni prisión por deudas que hago ahorita por estar guardando este ropero, ¿no? Entonces, de esto se trata el habeas corpus preventivo. Hay que evitar cuando hay una amenaza, ¿ok? Que sea cierta, que sea inminente. Entonces, acá entran un poquito más los medios probatorios, ¿no? Normalmente en el habeas corpus lo van a ver, no se requieren muchos medios probatorios, que van a ver que la demanda no necesita, pero nada más que una relación de hechos, etc. Pero quizás en este tipo de habeas corpus sí sea un poquito más importante hacerlo, porque hay que acreditar estas dos características, ¿no es cierto? Que sea cierto y que sea inminente. Luego tenemos el habeas corpus traslativo. Ya sé, creo que es la palabra que menos refleja lo que es este habeas corpus, pero bueno, aquí estamos. Y ese es el que está relacionado con las demoras del proceso judicial u otras afectaciones. Espero que nadie acá haya tenido un proceso judicial en su contra, pero hay algunas personas que dicen como, bueno, ya, pero estás en un proceso judicial, ya, eso no afecta quizás tu libertad. Pero es horrible, uno lo sabe cuando ejerce, cuando tiene sus clientes, cuando le cuentan, tener un proceso judicial en tu contra. O sea, tienes como una espada de Damocles todo el tiempo encima, ¿no es cierto? Y el Estado tiene ciertos plazos que se deben cumplir, la norma penal tiene ciertos plazos que se deben cumplir. Entonces, este tipo de habeas corpus busca proteger a la persona contra esta demora del Estado, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que le dictan prisión preventiva, ¿ok? Te dictaron prisión preventiva, estás en prisión, apelas, ¿no? La apelación duerme el sueño de los justos, que pasa muchos procesos, ¿no es cierto? Entre que se concede la apelación, se manda a mesa de partes hace el oficio, lo mandan a distribución, de distribución lo mandan a la sala, se equivocaron de sala, lo mandan a la otra sala, y comienza a ser toda una bola de nieve que hace que se demore demasiado. Habeas corpus traslativo, ¿ok? Entonces, va por todos los problemitas que hayan en el proceso judicial, otras afectaciones, por ejemplo, que no te dejen tener el abogado de tu elección en el proceso, ¿no es cierto? Ahí también es un derecho conexo, lo vemos, ¿no es cierto? Porque es tu derecho de defensa, pero está muy relacionado a tu libertad porque es tu derecho de defensa en un proceso donde se discute tu libertad. O que no te pongan un intérprete, y entonces no estás entendiendo qué pasa bien. Entonces está relacionado a todos estos temas o todas estas afectaciones que pueden haber en el proceso judicial. Acá también tiene una consecuencia distinta, puede tener una consecuencia distinta, ¿no? Porque como hemos visto, claro, el habeas corpus clásico, el que todo el mundo piensa en habeas corpus es, ok, la detención está mal, libertad. Obviamente en el traslativo la consecuencia no va a ser libertad, no es como, se demoraron, libertad. No, se demoraron y entonces acá lo que va a pasar es que el juez va a ordenar que se hagan las diligencias en un plazo de 15 días, de 30 días, que se llame la atención a tal persona, etc. Entonces, esto, digamos, es lo que es distinto al habeas corpus traslativo, ¿no? Siempre lo mismo, bueno, cuando hablamos de correctivo, decíamos, tampoco no es libertad, ¿no es cierto? Es corregir las circunstancias o las situaciones que están viviendo las personas que están en prisión, ¿ok? Luego tenemos el habeas corpus instructivo. El habeas corpus instructivo es el que está relacionado con la desaparición forzada. Este es un habeas corpus bien interesante porque no está destinado a proteger únicamente el derecho a la libertad, sino que está diseñado para proteger algo más, ¿no es cierto? Para proteger la integridad, para proteger la vida de las personas, ¿no es cierto?
Y en ese sentido es un poco distinto y tiene algunas características distintas también. Ese es otro de los cuales se tiene que diferenciar, digamos, porque su procedimiento va a ser distinto. En los casos de desaparición forzada, igual no se va, o sea, no se puede ordenar, ok, que aparezca la persona, ¿no? Ojalá fuera así de fácil las circunstancias, pero normalmente no son así de fáciles. Cuando hay una desaparición forzada, normalmente lo único que se sabe es, oye, tal persona estaba ahí tal día, alguien dice, alguien vio, alguien tal cosa que se lo llevaron. Y eso es lo único que se sabe, ¿no es cierto? Entonces la desaparición forzada obviamente no va a tener como finalidad la libertad o que traigan al cuerpo. De hecho, la traducción de habeas corpus me parece es tráigase el cuerpo, no habeas, que esté acá, corpus, cuerpo, ¿no es cierto? No se puede ordenar eso. Entonces acá lo que va a ordenar el juez es que se tomen las medidas necesarias para encontrar a la persona. Entonces, por ejemplo, va a pedir ciertos datos donde se encontraba la persona, qué información tiene la policía, qué información tiene tal o cual, y va a comunicar al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público, en su rol constitucional, que investigue qué es lo que ha pasado. Entonces, este benever también tiene otro tipo de procedimiento, ¿no? No es el mismo que el reparador o clásico, sino que tiene otra finalidad. Y en estos casos, además, es muy bonito e instructivo porque surge también, me parece, de manera jurisprudencial, relacionado al derecho a la verdad y a saber qué es lo que ha pasado en ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Y luego tenemos, un segundo. Luego tenemos el habeas corpus innovativo. Este es un habeas corpus lindo, me encanta. Es un habeas corpus que pasa cuando ya cesó la vulneración. Ya no hay nada que hacer, ya está libre la persona. Ya no hay una afectación, pero lo que quieres es que no vuelva a ocurrir. La verdad es que yo no he visto mucho de eso en la práctica, pero se trata en teoría sobre estos casos, el doctor César Landa también ha escrito al respecto, ¿no es cierto? Es efectivamente cuando ya cesó la vulneración, precisamente para que no pase. Por ejemplo, les decía, ¿no? ¿Qué pasa si es que a alguien lo mandan a un centro de rehabilitación contra su voluntad? ¿No es cierto? Sus padres lo meten en un centro de rehabilitación en contra de su voluntad. Logra salir, luego puede interponer un habeas corpus y pedir que esto no vuelva a ocurrir, ¿ok? Y eso lo puede proteger ante circunstancias en las cuales se puedan volver a dar los mismos hechos. Ustedes ya saben que en el proceso, los procesos constitucionales, en el artículo 1, se habla precisamente por la finalidad de los procesos sobre qué pasa cuando la vulneración cesa luego interpuesta la demanda. Si luego interpuesta la demanda, la vulneración cesa, el juez puede, de todas maneras, si considera que la demanda era fundada, puede sacarla fundada precisamente para que las cosas no vuelvan a ocurrir. Esto va un pasito más allá, ¿no es cierto? Y luego tenemos los habeas corpus conexos, que son para los que no están previstos en los anteriores, ¿no? Si hay un problema con prestar juramento, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, mucho se habla también como una quizás tipología aparte, a veces se diferencia el habeas corpus contra resolución judicial, porque también tiene ciertas reglas que son distintas, ¿no? A veces algunos autores lo tratan distinto porque tiene algunas reglas diferenciadas. De hecho, acabo de ver y la última vez que salió una estadística decía que el 38% de habeas corpus, uniéndome a la pregunta pasada, son habeas corpus contra resoluciones judiciales, o sea que ahí tenemos ahí una respuesta un poquito más concreta, ¿no? Y este habeas corpus contra resoluciones judiciales, me decía, es algo que normalmente se diferencia porque tiene otras reglitas. Por ejemplo, tiene como regla que la resolución que se cuestione
sea firme, que se hayan interpuesto todos los recursos establecidos en la norma, que se hayan agotado, etc. Y ese habeas corpus también es importante diferenciarlo precisamente por estas reglas, porque en ese caso, si es subsidiario, por ejemplo, el habeas corpus en términos generales no es subsidiario, como si lo es el amparo, ahora lo vamos a ver, pero cuando se habla de habeas corpus contra resolución, tiene un distinto procedimiento, ya seguramente mañana lo van a desarrollar un poquito más, pero ya hemos ido adelantando cómo es necesario a veces esta tipología porque va a cambiar un poquito cómo es que se desarrolla en el ámbito jurisdiccional. ¿Ok? Listo. Ahora, con respecto a los sujetos, esto es algo bien importante con respecto al habeas corpus. Tenemos demandante, demandado, y acá se diferencia de otros procesos porque el demandante casi que puede ser cualquier persona. O sea, es tan importante el habeas corpus, es tan importante tu derecho a libertad, que casi que puede ser cualquier persona. Puede ser la persona que ha sido afectada, por sobre todas, por supuesto, pero además puede ser cualquier persona en su representación. No tiene ni siquiera que tener representación formal, poder, notario, ser, no sé, tener patria potestad, nada. Puede ser simplemente en beneficio de, ¿ok? Y esto suele ser bastante importante porque casos que hay una detención arbitraria, casos de desaparición forzada, etc., ¿quién va a interponer el habeas corpus? Si es que mantenemos las mismas reglas de otros procesos, entonces sencillamente no va a existir este proceso y no va a tener ninguna utilidad. Por eso es que se permite que cualquier persona pueda interponer un habeas corpus en representación de. Claro, eso tiene muchas ventajas y tiene unas desventajas como las que les contaba de, en este caso de Fismueri, por ejemplo, que se presentaron 2 habeas corpus con el mismo objeto por distintas personas, ¿no es cierto? Y ninguna tenía el aval del beneficiario. Pero, como les decía, esto busca suplir este posible obstáculo, ¿no? En casos de detención arbitraria, en casos de desaparición forzada, etc. O inclusive en casos correctivos, ¿no es cierto? Que la persona no pueda firmar. Cuando estábamos en el COVID, no se podía ir, en realidad, porque se restringieron mucho las visitas a las cárceles, sea como abogado, sea con familia, etc. Entonces, las personas que estaban internas y tenían algún problema, imagínense, si no hubiera esta disposición, entonces no podrían acceder a este tipo de proceso. También pueden interponerlo los menores de edad, cosa que es distinta a otros procesos, las personas jurídicas, los extranjeros, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo siempre, ya sabemos todos, ahorita que están por elegir, el Defensor del Pueblo tiene un rol muy importante en la protección de los derechos fundamentales. Y con respecto al demandado, la Constitución es bien clara. Vamos a buscar el artículo que está citado por acá, que dice que el habeas corpus procede contra ante hecho u omisión que vulnera, bueno, no está citado, pero es contra cualquier autoridad o funcionario. Y esta parte de acá que dice autoridad o funcionario es la que eventualmente habilita, por ejemplo, el habeas corpus contra resolución judicial, en casos de detenciones arbitrarias, en caso que no te ponga en disposición del juez, en caso que el mandato esté mal motivado, en caso que la detención haya pasado el plazo, etc. ¿Ok? Contra autoridad y funcionario. Y eso es interesante porque a veces uno va a ver en las contestaciones la otra parte, cuando es una autoridad, cuando es un funcionario, y dice, yo tengo la competencia constitucional para hacer tal cosa. Ok, monstruo. Pero yo también tengo la posibilidad de cuestionarlo a partir de un habeas corpus, porque se ha extralimitado, porque ha sido arbitrario, etc. Y también, como les decía, funciona contra personas, ¿ok? Y esto es importante en estos casos que les decía. Hay muchos casos en temas de personas con discapacidad que se les trata de interdictar, que se les trata de quitar sus derechos, que se les trata de quitar su libertad, y entonces ahí es donde vemos más que todo cómo personas naturales
restringen la libertad de las personas, pero pueden haber también otras situaciones, ¿no? Y bueno, ahí les he puesto, esto ya es un tema más procesal, pero no olvidar nunca de emplazar al procurador. Y también cuando hablamos de demandado, un tema interesante es qué pasa si es que no puedo individualizar ni al favorecido ni al agresor, que suena como algo como ilógico, como cómo vas a presentar una demanda si no sabes a favor de quién presentas la demanda o en contra de quién presentas la demanda. Pero estos casos son precisamente, por ejemplo, los de desaparición forzada, lo que les decía, en ciertos casos que dicen, bueno, yo vi que alguien se llevaba a alguien contra su voluntad, no sé quién era y no sé quién se lo llevó. ¿Procede o no procede? Procede. ¿Por qué? Precisamente por lo que estamos hablando de la naturaleza de los procesos constitucionales. Porque acá lo que se busca es proteger derechos fundamentales. Si se puede hacer algo para proteger en este caso, vida, integridad, que hemos visto que está relacionada a esa prisión forzada, si se puede proteger la libertad, entonces siempre hay que ir por la opción más protectora, ¿ok? Entonces, si es que no se puede individualizar, bueno, qué pena, pero igualito procede el habeas corpus, y quizás ahí lo que se va a hacer ya no va a ser quizás la libertad, quizás se puede mandar a abrir una investigación, etc. O bien casos, por ejemplo, de alguna persona ha pasado, digamos, y ve que alguien está retenido contra su voluntad en una casa, ¿no es cierto?, en un centro, y puede interponer el habeas corpus también a favor de esa persona, ¿no es cierto? Y también pasa mucho en casos colectivos, donde no se puede identificar a quién se detuvo o quién es el causante de la vulneración. Por ejemplo, en casos de salud, hemos conversado sobre este caso que ha sido estado de cosas inconstitucional y entonces que se hace ya como colectivo, ¿no es cierto? No es que haya un agresor o alguien individualizable, sino que es un poco más general. Y en estos casos, como les decía, las formalidades no importan tanto precisamente porque el habeas corpus es así. Otro es un poquito más abstracto y está guiado por esta finalidad. Empecé a hablar también de competencia, porque sé que en la próxima clase van a hablar de procedimiento propiamente dicho, y bueno, quizás lo repita en la próxima clase, pero pensé que eso era un poquito más teórico. Y acá, más que todo para, bueno, pensaba si es que podíamos conversar al respecto, porque antes los jueces de los procesos de habeas corpus eran los jueces penales. Los jueces penales eran los competentes para ver ese tipo de procesos. Y eso se ha cambiado con el nuevo Código Procesal Constitucional y se ha cambiado a los jueces constitucionales, ¿no? Esto tiene distintos tipos de retos, ¿no es cierto? Porque los jueces constitucionales de la nada pasan a tener toda la carga de los habeas corpus, y entonces ya saben que se presentó la demanda, que salió en funda, etcétera, ¿no? Pero más allá de los retos prácticos, es bien interesante este cambio de competencia, precisamente por lo que decíamos, ¿no es cierto? En el habeas corpus no se determina, por ejemplo, inocencia o culpabilidad, entonces no necesariamente necesitas un juez penal, dicen algunos, ¿no es cierto? Hay quienes sostienen ambas posiciones, quienes sostienen este cambio se inclinan por esto, ¿no? No se necesita un juez penal propiamente porque no se está discutiendo el fondo, sino que se necesita alguien que pueda ver los problemas que puedan existir en el ámbito constitucional. La competencia también ha variado un poco, seguramente eso lo van a ver mañana, ¿no? Y luego quisiera abordar algunos temas igual teóricos sobre el proceso de habeas corpus, ¿no es cierto? Sobre cómo, que está relacionado un poco con los principios que lo guían, ¿ya? Y lo primero que hay que saber es que ese es un proceso súper informal. Es el proceso más informal y espero que quienes están acá, si son estudiantes, si son abogados, si van a ir a
a ser jueces, a ser fiscales, a ser abogados de parte, lo que sea que hagan, siempre hay que tener esto en consideración, ¿ok? Pasa mucho a veces en los procesos constitucionales, y creo que pasaba más cuando eran penales, quienes lo veían, por supuesto que no hay jueces constitucionales en todo el país, entonces los tendrían que ver los penales, pero bueno, que se tratan de imponer muchas formalidades al proceso, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que puede hacer es obstaculizarlo y hacerlo más largo. Por ejemplo, alguna vez me han pedido copias certificadas de una resolución. Eso no se debería pedir en un proceso constitucional, ¿no es cierto? Porque va a demorar, ¿cuánto tiempo más hasta que uno pida las copias certificadas, hasta que te las conceda, etcétera? Entonces, siempre hay que tener en consideración la naturaleza del proceso. Otras cosas interesantes en el habeas corpus, precisamente ligadas a todas estas cosas que conversamos al comienzo sobre la naturaleza, es que no existe plazo de prescripción, a diferencia de lo que existe en otro tipo de procesos, y eso es precisamente porque la libertad se considera tan importante que en verdad si se te ha pasado el tiempo, si es que estás privado de tu libertad hace, no sé, un mes, no implica que ahora tengas que convalidar esa vulneración. Siempre vas a tener habilitada la posibilidad de iniciar un habeas corpus, ¿ok? No rige, como en el amparo, el tema de la subsidiariedad, que si es un proceso con vías paralelas, con vías, etcétera, etcétera, etcétera. No, ¿ok? Vías previas, vías igualmente satisfactorias, etcétera. Todo eso ahí es algo que está más relacionado a otro tipo de procesos. Entonces, más o menos hasta acá pensaba yo la parte teórica. Sin embargo, no sé si es que también podríamos hablar de algunas otras instituciones que están dentro de los procesos constitucionales y que también se aplican al habeas corpus, ¿no? Simplemente para mencionarlas, todos los amicus curiae, el control difuso, la tutela de derechos supraindividuales, el tema de represión de actos homogéneos, etc. Yo creo que acá en la parte teórica me voy a quedar y voy a esperar las preguntas que puedan tener y con eso seguimos desarrollando para ver qué es lo que quisieran ampliar, ¿no? Como ya son las 7:20. Muy bien, profesora Borea, claro que sí. Veo que usted maneja muy bien los tiempos, dada su gran experiencia. Clase por las clases. Muchas clases virtuales, ya estoy con el reloj. Entonces, en ese sentido, vamos a plantear, en realidad ha habido muchísimas preguntas. En el primer bloque planteamos dos, y en esta oportunidad, como tenemos algo más de tiempo, vamos a plantear 4 preguntas. Y con eso concluiríamos con esta primera sesión. Excelente. Hay una pregunta un poco extensa que dice lo siguiente de parte del señor Ángel Armando Chávez Guama. Suelen interponerse demandas de habeas corpus solicitando la nulidad de resoluciones judiciales, alegando la configuración de una defensa ineficaz en el proceso penal ordinario. En estos casos, se consigna como demandante al Poder Judicial y al MINJUS. No obstante, ¿es ello correcto? Como demandante. Así es la formulación que están haciendo. Se Pero, entiende que es como demandado, ¿cierto? Como okay. que es textual la pregunta del participante. Si bien estimarse la demanda, si bien se estima la demanda, se estaría declarando nula una resolución del Poder Judicial. Ellos no han desplegado el acto lesivo. ¿No habría ahí un vicio de legitimación pasiva? Pregunta. A ver, si es que estoy entendiendo bien la pregunta, estamos hablando sobre a quién se tiene que notificar con los procesos de habeas corpus contra resolución judicial, ¿verdad?
Creo que va por ahí, ¿no es cierto? Está silenciado, perdón, Alex. Específicamente lo que nos dice el participante es que en aquellos procesos penales ordinarios donde se interpone una demanda de habeas corpus y en la cual se solicita la nulidad de dicha resolución judicial, alegando una defensa ineficaz, pregunta, ¿no? Si bien es cierto, se consigna como demandado tanto al Poder Judicial como al Minjus, pregunta, ¿es ello correcto? Si se estima la demanda, se estaría declarando nula una resolución del PJ. Ellos no han desplegado el acto lesivo. Y pregunta, ¿no habría ahí un vicio de legitimación pasiva? Pero el acto lesivo de la libertad sí tendría que ser lo que ha ordenado el Poder Judicial. O sea, lo que finalmente va a vulnerar el Poder Judicial, la libertad, y lo que se estaría cuestionando en este habeas corpus, entiendo, es la resolución que dicte el juez que termine por afectar tu libertad, porque de lo contrario no habría ninguna lesión. Y en ese sentido, sí termina siendo, digamos, agresor, ¿no? El tema es que ya no se notifica personalmente a quienes emiten o quienes firman, digamos, la sentencia, sino únicamente al procurador. Pero en todo caso, creo que esa pregunta quizás habría que pensarla más a un caso concreto, ¿no? Porque si hay un problema de defensa, igualito lo que va a terminar por afectar, o sea, si yo tengo una mala defensa, pero el juez me da la razón, no hay ninguna afectación, pues, ¿no? Ya está, listo, soy libre, chao, ¿no es cierto? Pero si tengo una mala defensa y finalmente lo que me restringe la libertad va a ser igual la resolución del Poder Judicial, ¿no? Por eso es que siempre se involucra al Poder Judicial y se demanda también al Poder Judicial y al procurador, ¿no? Correcto, profesora. Sí, sé que el señor Chávez ha levantado la mano, pero lamentablemente las preguntas se formulan a través del formulario Google. Si no, eh, bajo esa misma participación tendría yo que concederle el uso de la palabra a todos los participantes y con 500 participantes no es posible. Nos va a disculpar, en todo caso, que se formulen de una mejor manera las preguntas en el formulario. De parte del señor Javier Villanueva Umpire, pregunta, ¿es posible interponer habeas corpus en favor de una persona que se encuentra en el extranjero, quien cuenta con una orden de extradición? Sí, sí es posible. El habeas corpus es súper informal y si es que lo va a afectar acá, sí es posible, ¿no? Correcto. Pasamos a una tercera pregunta del señor Yuri Álvaro Lanado Martínez. Si en el distrito judicial no existen jueces constitucionales, como por ejemplo el Cusco, ¿qué juez viene a ser el competente? Me parece que viene a ser el competente el juez penal. Sé que hace poco el Tribunal Constitucional sacó una sentencia precisamente que resuelve la demanda de inconstitucionalidad que se había planteado contra el nuevo código y me parece, no estoy muy segura si habla concretamente sobre eso, me he perdido un poco, pero también me parece que también, habría que revisarla, pero me parece que también habilita a el sistema judicial a, cuando inclusive también hay mucha carga, etcétera, a habilitar a otros juzgados para que vean los habeas corpus. Pero en un inicio deberían ser penales. ¿Entiendes? Correcto. Pasamos a la siguiente pregunta, de parte de... Cuando no hay también, ¿no? O sea, viene así, ¿no? Perdón. Correcto. No hay problema. De parte de la señorita Gisela Lisset Reyes Ábalos. ¿Cómo puedo acreditar la afectación de un derecho en un habeas corpus preventivo? Va a depender del caso en concreto, ¿no?
O sea, por ejemplo, en este caso que les contaba, que es el caso que tienen en el material, lo voy a tratar de abrir, creo que lo tengo por acá, lo voy a tener por acá. En este caso, se acredita la amenaza cierta e inminente porque existe un mandato judicial. Miren, espérense. Depende de cada caso, o sea, los medios probatorios siempre están relacionados al caso concreto que uno plantee, ¿no? Pero acá interpone la demanda, lo vemos la señora Eleovina Mabela Ponte, y ella dice que, a ver, mira acá. ¿No es cierto? Que le piden que ponga a disposición el bien requerido y que por resolución tal cumpla con apersonarse al local del juzgado con el bien bajo apercibimiento de ordenarse su captura. Luego le notificaron una resolución cuando ella se encontraba de viaje, no, y ella dijo que no, resolución 26, el juez ordenó su captura sin motivación alguna. En este caso, que es un habeas corpus preventivo, porque ella no está detenida todavía, sino que se ha ordenado su captura, el medio de prueba va a ser estas resoluciones, ¿no? ¿Es cierto? La 26, etc. O en este caso de esta pregunta previa, que estaban conversando sobre la extradición, la orden de captura, etc., van a ser esas resoluciones. O sea, depende de cada caso. Acuérdense que en derecho lo más importante, bueno, en todo caso, para mí, en procesal, lo más importante son los hechos, ¿no es cierto? El diablo está en los detalles. Cada caso es distinto y lo que los hace ganar o perder es conocer exactamente todos los hechos de su caso, de la A a la Z. Y van a ser ustedes quienes lleven el caso, quienes van a saber cuáles van a ser los medios probatorios más importantes para sustentar su posesión, ¿no es cierto? Depende qué es lo que esté pasando, ¿no? Muy bien. Creo que tenemos algo de tiempo, 4 minutos. En ese sentido, vamos a plantear una pregunta más de parte del señor Juan Rueda Manchego. Doctora, recientemente el Pleno del Tribunal Constitucional pronunció la sentencia 688-2022-HC, interpuesto por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, solicitando que se deje sin efecto el impedimento de ingreso al territorio nacional de migrantes venezolanos que no cuenten con visa debido a que vulneraba, entre otros, sus derechos a la libertad de tránsito y a solicitar refugio. El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda. Al hablar sobre las partes del proceso de habeas corpus, usted mencionó que es posible que las personas extranjeras sean demandantes en el proceso de habeas corpus, pero ¿es posible que los beneficiarios del habeas corpus sean ciudadanos extranjeros que se encuentren fuera del territorio del Perú? Yo creo que si se encuentran fuera del territorio del Perú, va a depender, ¿no es cierto? Porque como hemos visto, o sea, tiene lógica que se permita que sean extranjeros quienes interpongan la demanda, porque si un extranjero está acá y sufre una detención arbitraria, tiene que tener algún mecanismo para protegerse, ¿no es cierto? O extranjeros que se encuentren en prisión. Se me viene a la cabeza, no sé, Vandersloot, ¿se acuerdan de él? Que era uno de los famosos quizás que estaba en prisión, ¿no es cierto? Puede interponer una correctiva y así sucesivamente, ¿no? Si se encuentran fuera, no estoy muy segura, creo que habría que estudiar mejor lo que ha dicho el Tribunal Constitucional sobre cómo se interpreta ese derecho, ¿no es cierto? Porque como peruanos tenemos derecho a, por ejemplo, el tránsito, pero si yo no tengo visa para entrar a un país, no tengo derecho a ingresar, ¿no es cierto? Esas son las reglas de otro país. Pero acá seguramente están involucrados otro tipo de derechos también, ¿no es cierto? Seguramente están involucrados temas de refugio, temas de integridad, temas de seguridad. Entonces habría que revisar mejor qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en ese caso, ¿no? Y doctora, finalmente, una pregunta muy pequeñita para que todos estén contentos, de parte del señor Spider Brian Ramos Rivera.
La Sala Superior en apelación de sentencia puede adecuar un proceso de amparo a habeas corpus al ver la afectación a la libertad. ¿Sabes qué se ha visto? Espera un segundito. Se ha visto la adecuación, efectivamente. No sé si es tan común, pero la conversión, ¿no es cierto? Espérame un segundito. Lo tengo en algún sitio. Aquí está, tenemos un. Bueno, ahí hay, déjame compartir. Ya, acuérdese acá cuál es la finalidad y cuál es el rol que tiene el juez, ¿no es cierto? La finalidad del habeas corpus es la protección de los derechos, y no solo el habeas corpus del amparo, el juez tiene este rol que es de director, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo que se ha dicho sobre la conversión es que no es obligatorio para los jueces de primera instancia, pero sí para los jueces de segunda y de última. Que se debe observar que el plazo no haya vencido, que debe haber legitimidad, que no se puede cambiar el petitorio, los hechos, que debe haber riesgo de irreparabilidad, que se debe preservar el derecho de defensa. Yo creo que esas son algunas reglas que en todo caso tenía establecido en la jurisprudencia, ¿no es cierto? Más que todo estas están referidas más para convertir un habeas corpus a un amparo, pero en el mismo sentido creo que se puede pensar al revés, ¿no? Y eso que para convertirlo al revés, con más razón, porque el habeas corpus no tiene plazos y es bastante más informal, ¿no? Entonces creo que se tiene que ver de acuerdo al caso concreto, se tendría que estudiar más la jurisprudencia, pero si se puede hacer de un lado para otro, pensaría que también se podría hacer al revés, ¿no? Muy bien, estimada profesora Constanza Borea, le agradecemos muchísimo el habernos permitido. Perdóneme, más bien me haya tenido que referir también a buscar mis documentos, pero estaba preparada más al lado teórico, pero me encanta resolver también las procesales, gracias. No, gracias a usted por ilustrarnos. Y permítame agradecer al nombre del magistrado Elder Domínguez, director general del Centro de Estudios Constitucionales, su destacada participación, y nos ha dado muchísimas luces en esta primera sesión de este curso titulado Teoría y Práctica del Proceso Constitucional de Habeas Corpus. Muchas gracias también por mi lado, gracias al Centro de Estudios Constitucionales, a todos los que están acá. He visto que somos 270. Gracias por su atención, gracias por las preguntas, y bueno, siempre podemos seguir conversando más adelante también. Gracias por la invitación. A usted, muy, muy agradecidos de verdad. Y con ello hemos concluido esta primera sesión y esperamos, estimada profesora, tenerla en alguna otra oportunidad. Muy amable. Y vamos a pasar con un video de cierre de parte del Centro de Estudios Constitucionales. Hasta una próxima oportunidad, estimada profesora Borea y estimados participantes. Muy amables.